Bueno, pues damos comienzo a la siguiente charla. En este caso tenemos a Juan Antonio Rodríguez, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla, trabaja de pentester en Telefónica Tech y bueno, a mí también es lo mismo que hice el año pasado con mi amigo Tommy, pues un placer para mí de presentar en este caso a Jotita. Ahora hablará un poco de quién es su perfil a nivel de Bug Bounty. Y en este caso pues, vamos a hablar de casos de IDOR, diferentes fallos que se han podido llevar a cabo en muchas empresas. Así que nada, espero que disfrutéis y aprovechéis también de este crack. Sin nada. Muchas gracias. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, no? Sí, vale. Bueno, es mi primera charla, no sé cómo va a salir, espero no ponerme muy nervioso. Y bueno, ya me ha presentado un poquito David, tenía una slide para presentarme, pero casi ya lo ha resumido todo. Vamos a hablar de casos reales que me he encontrado yo de IDORs. Al principio yo no sabía de qué hacer la charla y como no sé tampoco el nivel de conocimiento de la gente, pues bueno, los IDORs yo creo que son bastante intuitivos, bastante interesantes. Y nada, vamos un poco al lío, ¿no? ¿Dónde va? Venga, apagado. Ah, bueno, con un poco de delay. Bueno, pues nada, como ha dicho David, soy ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Actualmente estoy trabajando de pentester en Telefónica Tech para el proyecto de Thanos del Banco BBVA. Si por aquí habrá algún compañero. Y en mis ratos libres, pues me dedico también al Bug Bounty. Estoy dado de alta como autónomo. Y nada, un poco mis estadísticas hasta el día de hoy, pues estoy en los rankings de unos 35 programas, alguno más. Destacan Snapchat, Visa, Crypto.com, Starbucks, Amazon, ¿vale? Unas 100 vulnerabilidades aceptadas entre VDPs, duplicados, tal. Y bueno, si alguien por aquí está también en HackerOne, ese es mi avatar, yo, y dejo mis redes por si a alguien le interesa y quiere charlar luego. Perdón. Vale. Si me lo permitís, unos logros de los que estoy un poco, bueno, un poco no, estoy orgulloso. En mi peak en el cuarto trimestre del año pasado quedé el octavo de España, 200 y algo del mundo, y bueno, estoy en el top 3 de algunos programas como Starbucks Japón, 23 and Me, y una de las cosas que también me hizo mucha ilusión fue recibir un feedback privado, que no solo lo puedo ver yo, pero bueno, os lo comparto, de una empresa que le gustó cómo le comenté el problema y me puso esa pequeña review. Vale, vamos a empezar un poco con un contexto que espero que no sea muy aburrido, pero bueno, para que todos un poco estemos alineados. Y luego vamos a hablar de algunos casos reales que, bueno, me he permitido el lujo de ponerle algún titulillo gracioso que resume un poco la anécdota, porque al final un IDOR, ya lo veremos, va a ser cambiar un número por otro. Entonces, lo que importa es la historia o el descubrimiento del fallo, no tanto el explotarlo, ¿no? Y bueno, pues eso, el contexto. Me gusta mucho el cuarto punto, ¿vale? Se va a basar mucho en esto, en la seguridad por oscuridad y daremos unos tips y demás. Vamos al lío. Vale, el Bug Bounty, para el que no lo sepa, que supongo que ya lo sabrá más de uno, últimamente está bastante de moda como la IA, son empresas que te recompensan económicamente por encontrar y reportar de forma ética pues, vulnerabilidades de seguridad, ¿vale? Yo, al dedicarme al pentesting también en el mundo privado para Telefónica, pues bueno, soy bastante crítico y desde mi punto de vista, el bug bounty no es lo mismo que el pentesting tradicional y tampoco es, obviamente, hacking libre en el sentido de no podemos pasarnos con las pruebas que hagamos, no podemos borrar datos en producción, etcétera, ¿vale? Hay que seguir unas políticas, hay que seguir unas normas, pero por lo demás es un mundillo muy apasionante y muy reconfortante. No es hackear cualquier cosa, en el sentido de que son empresas que pasan muchas auditorías, invierten mucho en seguridad, o sea que al principio es costoso dedicarse a esto, tiene una curva de aprendizaje bastante importante, pero bueno, no hay ninguna empresa que sea libre de tener fallitos, ¿no?
el ingreso no está garantizado, pero con el tiempo se acaba consiguiendo. Y bueno, tampoco desde mi punto de vista, y sé que por aquí hay muchos hackers que lo hacen manual, no consiste en lanzar herramientas porque sí, ni tirar una IA porque sí. Es de entender un poco la lógica de la aplicación, de la empresa, del negocio, ¿vale? Dedicarle paciencia, pero luego suele siempre rentar. Ahí veis en la imagen un poquito el proceso del bug bounty. Bueno, pues tienes un scope, tienes unas páginas a las que puedes atacar, o aplicaciones o lo que sea. Entregas el reporte, pasas por un triaje en el que te revisan el impacto, en el que te revisan todas las condiciones, todo lo que has reportado. Si es aceptado y eres el primero que lo ha encontrado, pues recibes una recompensa. Y ya por último, por la remediación de la compañía. Te ponen un parche, te pueden ofrecer retestearlo o simplemente dejarlo ahí y ya está, ¿vale? Tipos de programa, pues según la recompensa tenemos BBPs, que son los que pagan, y VDPs, pues los que te dan las gracias y poco más. Pero también sirven para aprender. Según la exposición, pues tenemos públicos, privados y autogestionados. Los públicos, pues cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos intentar buscar algún fallo y reportarlo, no hay problema. Los privados te tienen que mandar una invitación, solo unos pocos pues, pueden, ¿vale? Depende de criterios de que tengas reportes aceptados o que conozcas a alguien del staff y te manden una invitación a ti individual. Y luego los autogestionados pues son empresas que son muy grandes, tipo Google, Microsoft, Apple y demás, que en vez de trabajar con una plataforma como puede ser HackerOne, Integrity y demás, ellos mismos montan su entorno donde tú reportas, ¿vale? Esto es a grosso modo porque no va de bug bounty, va más de IDORS, pero bueno, una pequeña introducción. Lo que os decía, yo es que soy muy crítico realmente con el tema del pentesting tradicional versus el bug bounty. Ahí tenéis un poco lo que son mis ideas principales, mis críticas principales para bien y para mal de cada una de ellas. En general, a mí lo que me saca más de quicio en el pentesting tradicional es que muchas veces son aplicaciones de preproducción que están moqueadas, que a lo mejor la mitad de las funcionalidades no funcionan. Entonces es muy difícil sacar fallos porque todavía no está madura la aplicación, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en el bug bounty suelen ser aplicaciones que ya están muy consolidadas, están en producción y por ende, pues casi todas las funcionalidades, por no decir todas, pues van a funcionar, ¿no? También en el mundo privado tradicional, pues se valora mucho más el cumplir tiempos que muchas veces son súper acotados. A lo mejor tienes 3 días para realizar un pentesting, ahí no sé qué pretenden que consigas, y luego encima tienes que barrer todos los tipos de ataques, OWASP y demás. En cambio, en el bug bounty puedes estar un mes analizando una sola funcionalidad. Nadie te pone ningún límite, eres tú y tu energía, ¿no? Lo que está claro es que en el bug bounty la balanza siempre tiene que estar equilibrada entre estudiar y reportar, ¿vale? El que solo reporta pero no aprende las bases de los ataques, de las vulnerabilidades y demás, se va a estar todo el rato enfrentando a informativos, a NAs, y al final se le van a quitar las ganas de continuar, ¿no? Sin embargo, si solo estudias y no reportas, pues más de lo mismo. Al final, ¿cómo evalúas si estás aprendiendo bien, ¿no? Si no reportas? Tiene que ser un punto medio. Yo animo siempre a la gente a que lo intente. No que spamee a una empresa, pero oye, que intente mandar un reporte y que la empresa luego le dé pistas. Tipo, pues mirad, si consigues hacer no sé qué, te lo aceptamos. A priori no te lo aceptamos, pero te van a dar un montón de pistas que van a alinear un poco tu camino, ¿vale? Aquí os dejo un resumen para que se entienda también un poco. Está un poco desactualizada la foto esa porque creo que es de, lo ponéis, 2023. Pero bueno, que es un resumen de lo beneficioso que es el bug bounty, es un win-win entre las empresas y los hackers, porque bueno, obviamente el hacker se va a llevar un dinero y la empresa, pues bueno, se libra de filtraciones que luego le van a repercutir en multas de protección de datos, etc, etc, etc. Entonces, bueno, este es un ejemplo del programa de Microsoft, que es autogestionado, y ahí veis, pues bueno, que tienen 22 programas de bug bounty distintos. Entiendo que depende de la sección de Microsoft o de las aplicaciones o lo que sea. Yo nunca le he dado. Las recompensas que han entregado hasta ese momento y mirad, 5.400 y pico reportes aceptados. O sea que vulnerabilidades hay muchísimas, ¿vale? De momento la IA no nos tiene por qué quitar el trabajo, la verdad. Y bueno, 1.000 y pico personas han recibido algún bounty de Microsoft. O sea que hay espacio para todos y realmente a esto se dedica poca gente. A la derecha os dejo una foto para el que le interese, son las principales plataformas de bug bounty.
Por ahí sale alguna de Web3, que yo ahí no entiendo, ¿vale? Tipo Inmunefi o tal. Y luego las de arriba suelen ser las principales, ¿no? Yo, general, el 90 y pico % de los reportes míos son en HackerOne. Yo creo, no sé alguno de los que también le da, y si a día de hoy han cambiado las cosas, pero yo creo que la que mejor paga es HackerOne, y donde están las mejores empresas, a priori, es HackerOne. O sea que os la recomiendo. Bueno, en lo que nos basamos todos nosotros, y al fin y al cabo, cuando alguien pregunta que cómo se puede iniciar en el Bug Bounty, pues yo le recomendaría que obviamente empezara por las bases, por OWASP, donde se recogen todas las categorías de vulnerabilidades, que se leyeran el top 10 de ataques, porque también esto evoluciona mucho y vulnerabilidades que hace 15 años o 20 o 10 o 5 existían, a día de hoy no tienen por qué, y ahora hay otras que tienen más importancia, ¿no? Ahora veremos también un poco en qué posición están los controles de los Broken Access Control, los IDOR, y por qué son interesantes también para esta charla. En el Mitre, realmente, pues eso, como pone ahí, el catálogo de debilidades y de ataques, basándose en los CWE, pues registran todas las técnicas que a día de hoy pues, se conocen, son como conceptos, digamos, vías de ataque, y también son muy interesantes, pues echarle un vistazo y entender un poco qué cosas tienen impacto, ¿no? Una vez ya hemos aprendido un poco esto, hemos asentado un poco las bases, cuando reportamos lo que utilizamos siempre es el CVSS, ¿vale? El scoring, que es lo que nos va a dar, pues bueno, una calificación de nuestra vulnerabilidad desde 0 hasta 10, con 4 categorías, baja, media, alta y crítica, ¿vale? Ahí veis una captura de, bueno, de cómo se rellena el CVSS en HackerOne, ¿vale? Vamos marcando las condiciones que tiene nuestro ataque y así nos sale una calificación, y con esa calificación pues nos pagan asociado a eso. Sí, no hay mucho más que decir. Bueno, me adelanto un poco. Los IDOR es un ataque que puede variar entre incluso un informativo, porque a lo mejor es medio una funcionalidad o tampoco tiene un gran impacto, pero también te pueden llegar a ser críticos, ¿vale? Luego cuando veamos las demos vamos a ver distintos escenarios, distintos impactos. Como decía, lo de OWASP, los Broken Access Control llevan ya unos cuantos años manteniéndose en la primera posición. Por eso pienso que es interesante una charla sobre esto, porque el que se quiera iniciar en Bug Bounty quizás va a tener más fácil encontrar un IDOR o un control de acceso que esté mal, antes que a lo mejor, pues yo qué sé, una inyección quizás. Bueno, ISS y tal todavía también hay un montón, pero otro tipo de inyecciones, una SQLI o lo que sea, depende de la empresa, ya es bastante más complicado, ¿vale? Entonces, bueno, pues hace poco salió el nuevo top 10 de OWASP, ahí lo tenéis, comparado con el de 2021, y la propia página de OWASP te comenta abajo que al final mantiene la primera posición de más impacto en este tipo de vulnerabilidades, ¿vale? Y sobre todo que están muy extendidas en muchísimas empresas, y en el mismo aplicativo, en el mismo asset, hay muchísimos problemas de este tipo, ¿vale? Bueno, como os decía, los CWS, en el caso de los controles de acceso, pues hay muchos problemas distintos, todos están categorizados. En los que nos vamos a centrar un poco va a ser en el CW 639, que es el que representa el tema de los IDOR. El problema está en el identificador, es el que expone el control de acceso que está mal. Y bueno, pongo ese meme que no sé si lo conocéis, a mí me encanta. Es la diferencia entre un hacker de binario, que está estresado sudando la gota gorda para hacer el exploit, y luego está el hacker web, que muchas veces es cambiar un número. Entonces disfruta más el hacking, ¿no? Bueno, entrando un poquito ya en materia, aquí tenéis un poco las definiciones, las diferencias, ¿vale? Ahora en la siguiente slide veremos algún ejemplo genérico, pero bueno, en resumidas cuentas, un Broken Access Control, bug, como lo solemos resumir, pues es el acceso a algo que tú no deberías de ver o una acción que tú no deberías de poder hacer, ¿vale? Digamos que al final los ataques también son como conceptos, no que yo te dé un payload no tiene por qué aplicar en cualquier página o aplicación, pero sí que es importante que tengamos ese pensamiento como del malo, de la picardía,
e intentar, pues justo eso, intentar ver cosas que no podemos ver o que no deberíamos de poder hacer. Últimamente también al tema de los problemas de control de acceso, cuando nos referimos a objetos y no es a algo más genérico, pues se le suele llamar bola, ¿vale? Y dentro de la categoría de bola, pues estarían los IDOR, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí veis un poco que bola sería el acceso indebido a objetos, el concepto abstracto, digamos, y el IDOR ya sería un poco más la parte práctica, la parte explotable, donde justo lo que es el identificador, que no tiene por qué ser un número exactamente, un número secuencial, ahora veremos casos, pues son donde está la raíz del fallo, ¿vale? La reflexión de abajo también es interesante, que un IDOR puede entenderse como un caso de bola, obviamente, está dentro de esa categoría, pero no todo bola es un IDOR, ¿vale? Algunos ejemplos, ya os digo, estos son conceptos inventados, pero están reflejados en la práctica, por ejemplo, de bugs genéricos de este tipo, como esos dos. Me he encontrado un montón de reportes, ¿vale? No está dentro de los ejemplos, pero fallos de ese tipo hay un montón. Por ejemplo, pues el forzar la navegación a endpoints que a priori gráficamente no los ves o en principio no deberías de tener acceso, has fuceado y has encontrado la ruta admin users y puedes ver los usuarios de la aplicación, por ejemplo. Los soft deletes a mí me gustan mucho porque también es un error bastante extendido. A lo mejor la empresa no borra realmente nuestros datos, simplemente le pone una variable y de forma lógica, a priori te oculta esos datos, pero nunca los ha llegado a borrar. He encontrado casos en los que haces una petición delete, borras, no sé, tus datos, tu dirección o lo que sea, justo a continuación de haber hecho el delete y que te confirme el servidor a priori que lo ha borrado, haces un get y ves que efectivamente siguen estando. Lo que pasa es que a lo mejor no te lo pinta en la página web, en lo que es el frontend en el UI, no ves esos datos, pero siguen existiendo. Todo depende de la empresa. Generalmente a mí, yo cuando reporto los soft deleted y encima lo que no se ha borrado son datos sensibles, generalmente me lo suelen aceptar, ¿vale? O sea que tip para el que obvie este tipo de situaciones, ¿vale? Bolas, pues genéricas. Usernames, tags, slash, ¿vale? Nombres de archivo y recursos multitenant. Por ejemplo, los recursos multitenant es interesante. Es un subdominio que es, por ejemplo, cliente p.app.com, ¿vale? Y tú eres el cliente A. Pues si tú en tus peticiones cambias el host o cambias lo que sea por el de otro usuario, a lo mejor esa acción que tú ibas a hacer, por ejemplo, crear un usuario dentro de tu organización o cambiarte tus datos, a lo mejor se lo cambias a otro, ¿vale? Cambiando lo que es el subdominio. Y otros casos como, bueno, pues yo que sé, archivos confidenciales que tampoco deberías de ver, que como tal no es un IDOR, pero que tú accedes, por ejemplo, a las nóminas, ¿vale? Todo este tipo de situaciones también se dan mucho más de lo que creemos, ¿vale? Y luego ya, pues IDOR, si os dais cuenta, ya es mucho más el identificador que luego también estará en la base de datos, etc, etc, etc. Y aquí, bueno, pues se distinguen dos grupos bastante diferenciados, que serían pues los IDs numéricos, alfanuméricos y secuenciales, que secuenciales es pues cuando tú incrementas un número o decrementas uno y vas accediendo a otros recursos, ¿vale? Y los UID, que es un caso muy particular que a mí personalmente me encanta reportar porque es la situación que mucha gente ignora y que luego las empresas valoran si lo reportamos siguiendo unas pautas, dándoles una POC muy, muy específica que les haga ver que tienen ese control de acceso mal y que por el hecho de poner un chorizo como el que podéis ver ahí de facturas, API Invoice y un chorizaco tremendo, por más que pongas esa dificultad, puede acceder un atacante, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que, obviamente, aunque tú pongas ese chorizo, le pongas esa capa de control de acceso, ¿vale? Esta tabla, a mí me gusta mucho, la utilizo mucho para una charla o algún consejo o lo que sea. Esto es una tabla resumen de HackerOne, también está un poco desactualizada, ¿vale? Y la tabla es bastante más grande, es decir, hay más tipos de empresas, obviamente, y hay más tipos de ataques comunes, ¿vale? Pero la he recortado un poco para que quepa y, si os dais cuenta, mirar los controles de acceso es el top 1 de fallos. Da igual realmente casi qué empresa, todas tienen o tipo de empresa, todas tienen muchos problemas de esto. También veis por ahí
escalaciones de privilegios, o veis, por ejemplo, los IDOR, ¿no? En el cuarto lugar, ¿vale? Un 7% de los fallos reportados entran dentro de la categoría de IDOR, ¿vale? Y controles de acceso genéricos, pues ya veis, top 1, ¿vale? Los porcentajes que veis en cada uno de los tipos de empresas, pues es la presencia de ese tipo de ataques en ese tipo de compañías. Por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, pues ya veis, un 28% de las vulnerabilidades que tienen son controles de acceso, ¿vale? Habrá gente que piense que, bueno, que en el bug bounty solo se reportan RC, SQLI y demás, pero este tipo de controles de acceso tienen impactos muy, muy interesantes, muy divertidos. A mí, por lo menos, me gustan mucho, ¿vale? Salen los XSS y aún así, mira, te ganan los controles de acceso. Vale. El concepto de seguridad por oscuridad, ¿vale? Cuando empecé en el mundillo, se lo vi a otro investigador y eso que criticaba el número de empresas que realmente seguridad se basa en lo que estamos diciendo, en que un identificador sea súper largo o que ocultan identificadores o ocultan endpoints a priori, ¿vale? O por lo menos no son gráficos, pero generalmente suelen estar en los códigos fuentes, en otras peticiones que hacemos, ¿vale? Por eso es importante no lanzar tantas herramientas automáticas, sino ir navegando en la web como un usuario totalmente normal, cliente normal, ir guardando todas esas peticiones y luego en tu cabeza intentar hacer un mapa de los flujos, de cómo la empresa funciona, la aplicación funciona y filtrar, ¿no? Es decir, si queréis, por ejemplo, explotar las peticiones a las facturas, pues yo os recomendaría que si este es el identificador que se os ha generado para vuestra factura fake que estáis probando, coño, buscar en el histórico de peticiones ese mismo identificador a ver si lo encontráis en otra petición, ¿vale? Esto os puede demostrar que si a lo mejor accedéis al perfil de otra persona, a lo mejor puede ser que su identificador de la factura también esté en el código JavaScript, en la respuesta o donde sea, ¿vale? Luego en las demos veremos sitios donde se pueden encontrar este tipo de identificadores, ¿vale? Y bueno, en el contexto eso de IDOR, pues bueno, pues ya por contexto ya también lo he dicho, confiar en eso, en que el recurso está protegido solo porque el identificador es difícil de adivinar, es poco visible, ¿vale? En vez de aplicar la capa de autorización, ¿vale? Ejemplos de esto, bueno, pues ya lo estoy leyendo ahí. UIDs, asumir que no hace falta comprobar quién accede porque quién coño va a saber el identificador ese, pero hay fuentes donde podemos sacarlo. Reemplazar IDs por bases 64, eso me parece una práctica que te ha dado pereza realmente hacerlo bien, porque un base 64, tío, lo decodificas en 0, y vas a ver lo mismo, ¿no? Muy típico también ocultar endpoints. En la UI no los vas a ver, pero puedes acceder o por la API, vas revisando el histórico y tal, y pruebas otros endpoints, o simplemente, bueno, pues revisas los JavaScript, por ejemplo, ¿vale? No, a lo mejor lo que digo, no, a lo mejor no tienes un botón que te lleva a tal funcionalidad, pero sí que puede estar recogido en el propio código, con el típico type hidden o lo que sea, ¿vale? Lo mismo, usar nombres de archivos difíciles de adivinar, pues también es una tontería si no le aplicas un control de acceso. ¿Qué sería lo correcto? Si aquí hay alguien que a lo mejor se dedica más a la parte de administración o de desarrollo o defensiva, pues bueno, pues que el servidor, lo correcto sería que el usuario, comprobar que el usuario esté autenticado, por ejemplo, que la factura pertenece, esto es por seguir el ejemplo justo anterior de la factura, pero se aplica a cualquier cosa, que la factura pues pertenezca a ese usuario, o en el caso de aplicaciones en las que hay distintos roles, ¿vale? Dentro de la organización y tal, pues que su rol permita verla o no. Porque luego hay empresas que a lo mejor tienen una aplicación que puedes crear un usuario que sea de categoría recursos humanos, otro que sea de financiero, otro que sea IT, y a lo mejor el IT, pues bueno, pues sí que necesita acceso a las facturas y tal, para debuguear o para lo que sea, pero a lo mejor yo qué sé, lo invento, el de recursos humanos a lo mejor no tendría por qué, o quien sea, ¿no? Si no, al final es eso, el meme este lo representa muy bien, tú le pones ahí a un laberinto ahí de tonterías, pero bueno, el hacker o bien vuela por encima y llega a los datos y se lo come, o simplemente se entretiene dándose un paseo y cuando ya lo tiene todo listo, pues llega y a reportar, ¿vale? Bien, tips, ¿vale? Buenas prácticas. El primero parece muy evidente
demasiado evidente, pero no os creáis que es así. Yo me he encontrado compañeros míos, tanto en el mundo privado como gente que quiere empezar o lo que sea, que hace unas virguerías para detectar este tipo de problemas increíbles. Y yo lo veo tan sencillo como que abras 2 navegadores. Yo os recomiendo 2 distintos, no por nada, sino para que no te olvides de qué usuario es el que va a simular el atacante y cuál es el usuario que va a simular la víctima. Podríamos elegir, por ejemplo, que un Firefox sea la víctima, el atacante el Chromium, por ejemplo, de Bursuit, o un Chrome cualquiera, le metemos el certificado de Bursuit, proxificamos todos los tráficos que vayan a nuestro Bursuit y en el histórico pues vamos a ver identificadores de uno, de otro, ¿vale? Y simplemente luego va a ser jugar a cojo el identificador de la víctima, se lo meto en la petición que haría el atacante y vamos viendo las respuestas. A lo mejor podemos acceder, a lo mejor no. A lo mejor podemos acceder con otros métodos HTTP que no nos esperamos también, ¿vale? A lo mejor get te dice que forbidden y a lo mejor put no, ¿vale? Entonces, ese entorno para mí es como mínimo fundamental, ¿vale? Y pongo que mínimo 2 cuentas por lo que digo, porque si la aplicación es de roles, tiene varios roles, pues cuanta más usuarios nos hagamos con distintos roles, en mi opinión, pues va a ser más práctico, ¿no? Va a fluir un poco todo mejor la investigación, ¿vale? Recomiendo muchísimo, 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 esto es un poquito más técnico, pero también tiene todo el sentido, que es completar lo máximo posible los flujos, ¿vale? Yo me he encontrado muchos IDOR simplemente por simular una compra hasta el final. Y me puedo ahorrar el dinero y no tener que hacerla porque ya se me han generado todas las peticiones, ¿vale? Y he metido una tarjeta de crédito que no existe y me tira que la compra no se ha podido realizar, pero yo ya he visto cómo he intentado hacer todo el flujo completo, se van a generar un montón de peticiones que mucha gente ignora. ¿Por qué? Porque no quiere comprar nada, por ejemplo. No quiere hacer una pequeña inversión, ¿vale? Ya os digo, puedes acabar la compra o no. Pero lo importante es intentar acabar todo lo posible los flujos, ¿vale? No solo de compras, ¿vale? Reseñas. Típica empresa que realmente lo que tiene son foros. Como una que se me viene a la mente que era un foro era un foro de anime y de manga y no sé qué, ¿vale? Pues ahí el tema de reseñas, de tal, intentar crear la reseña, modificarla, borrarla, ¿vale? Todo eso son peticiones distintas y a lo mejor no todas son vulnerables, pero con que una de ellas lo sea, probablemente, coño, no salga a cuenta, lo podemos reportar y llevarnos un dinerito, ¿vale? Sistemas de archivos, por ejemplo. Muchísimas aplicaciones permiten crear carpetas, permiten crear ficheros, ¿vale? Pues lo mismo, generalmente todo ese tipo de peticiones llevan muchos identificadores, el identificador del archivo, de la carpeta, cuál es la carpeta padre, cuál es la... Hay un montón de terreno para poder hacer virguerías y a ver hasta dónde podemos acceder, ¿vale? Fuentes públicas. Esto me parece muy interesante. Más de uno de aquí, estoy mirando ahí a Leo, más de uno de aquí le debemos un café a Web Archive, ¿vale? Entre otras fuentes. Esto es muy interesante. Si veis la imagen, pues sería un poco... Esto se lo pedía que me lo hiciera la IA, para lo único que la utilizo. Que se vean que son sumideros. Es decir, pues todas las peticiones que ya están indexadas en Web Archive o en Virus Total, Pastebin, filtraciones, etc., Google Docs, lo típico, ¿no? In URL, tal, y ponemos una estructura típica, API, checkout, ¿vale? Y vamos a ver si en Google o en los navegadores o tal hay indexados esos identificadores que nos van a servir luego para la prueba de concepto, ¿vale? O para que nos avale que hay un problema de seguridad y que hay que resolverlo, ¿vale? Redes sociales. También aplicaciones que a lo mejor van de invitar a otras personas a que se registren en la aplicación y pertenezcan a tu grupo. Por ejemplo, aplicaciones estas de compartir gastos, etc. Mucha gente ese tipo de enlaces lo comparte en redes sociales, ¿vale? A veces hay controles que están, aunque lo compartan, te tiene que dar luego acceso el usuario que lo ha creado, pero otras veces no. Entonces acabas en grupos o en sitios que no deberías estar, ¿no? Ha habido casos de enlaces de Slack y acabas dentro de grupos de Slack de internos de las compañías, ¿no? Entonces, esto muchas veces se comparte por redes sociales. Algún caso también he visto por ahí, ¿vale? Así que esto muy importante. Para el que igual estoy hablando y no estoy explicando nada, si alguien no lo sabe, Web Archive, por ejemplo, que es a la que más importancia le voy a dar, es el archivo de Internet donde se indexan y se guardan como fotografías de cómo era una página web en un momento, ¿vale? No me interesa tanto el ver gráficamente cómo era, ni mucho menos, pero Web Archive, por ejemplo, tiene una sección que es URLs, ¿vale? Si os vais para allá, os va a sacar todo el listado que tiene Web Archive sobre un dominio, sobre un subdominio, ¿vale? Y ahí hay oro. No solo para este ataque, pero generalmente para los controles de acceso
Sí, a lo mejor para una inyección pues no creo que te dé muchas pistas, pero para ver otros endpoints que ahora no los utilizan, pero antiguamente sí, pues puede ser muy interesante, o simplemente para sacar identificadores. Ya está. Aquí veis un par de capturas, ¿vale? Reales. Arriba a la izquierda Web Archive, abajo a la derecha Virus Total. Y no se ve casi nada, sobre todo la de Virus Total, es una pena, pero bueno, estos enlaces de por aquí llevan UIDs, ¿vale? Que quedaron en Virus Total porque quien sea quiso analizar si esa URL era chunga y al final, pues mira, también nos viene muy bien a nosotros. Y la de arriba, pues más de lo mismo. Eso sería el formato de, no sé si, bueno, no es un JSON, pero bueno, el formato en el que te escupe todas las URLs, línea a línea, ¿vale? Y ahí hay un montón. Todo eso son UIDs, lo que pasa es que no se ven muy bien. Os digo un poco las rutas. Algunas son upload employee imagen y otras son upload expense receipt, ¿no? Una factura o un lo que sea, ¿vale? Pues ahí tenéis un montón de identificadores. Para el descubrimiento, tips muy importantes. Esto ya es un poquito más técnico. Esto ya si te quieres meter en el fregado de reportar y demás. Donde me he encontrado yo bastantes headers y no son en la URL, que podría ser lo más típico para el que no esté tan acostumbrado. Pues te lo puedes encontrar en cabeceras, ¿vale? Cabeceras HTTP, que sean custom, o en las cookies, ¿vale? En JWT, veremos un caso de este tipo. En el propio body, una petición post, en el cuerpo de la petición, te encuentras identificadores, te encuentras ese tipo de problemas. Y bueno, como dije antes, pues base 64, también hay muchos problemas por ahí. Recomiendo revisar el tráfico también de WebSocket y el de GraphQL. Bueno, el de GraphQL es que lo doy por hecho, porque hay aplicaciones que solo funcionan con peticiones de GraphQL, ¿vale? Lo que pasa que, al que no esté tampoco habituado, muchas veces el endpoint podría ser abc.com/GraphQL, ¿vale? Ahí no está el IDOR, obviamente. Todas las peticiones tienen ese endpoint, ese esquema. Van todas en el body, ¿vale? Que a veces el body es muy largo y otras veces es más reducido, pero generalmente, pues eso, crear un archivo o lo que sea, probablemente se ha producido una petición GraphQL y ahí están los identificadores, ¿vale? Y para mí, quizá uno de los más olvidados y que a mí me ha funcionado muy bien siempre revisarlo, pues son los distintos métodos HTTP, ¿vale? Post, push, delete y tal. La captura que veis ahí pertenece a una de las demos, luego la veremos otra vez, pero bueno, en resumen, me encontré una vulnerabilidad con un IDOR, ¿vale? Pero que la petición de view, de ver, no sé si era el perfil de un usuario, no me acuerdo qué era exactamente, pero bueno, el hecho de hacerle un get no es vulnerable, te tira al servidor un forbidden. En el caso de editarlo con un put, te tira un forbidden, tampoco te deja, y luego lo compruebas y no ha pasado nada, porque esa es otra. A lo mejor te puede decir la respuesta 403, pero realmente sí que se ha hecho la modificación, ¿vale? No es el caso. Aquí no funcionaban, pero se les había olvidado delete, ¿vale? Entonces yo no podía ver esa información, no podía editarla, pero la podía eliminar. Ahora ya me acuerdo que eran, son direcciones postales de los usuarios, donde viven y demás, ¿vale? Entonces, estos tips yo los veo muy interesantes, ¿vale? Y es que, ya os digo, si es que este ataque es como muy sencillo, pero pasa muchas veces desapercibido, y es que hay infinidad de situaciones problemáticas, ¿vale? Y bueno, ya he entendido el contexto para poner a todos un poquito más al mismo nivel, ¿vale? Vamos a ver casos reales que me he encontrado, concretamente 4. Y nada, espero que la finalidad realmente no es hablar de qué he hecho yo. Yo me lo podría quedar para mí en la intimidad. Realmente es daros más que tips, que también ya hemos visto algunos, daros ese tipo de ideas felices o de pensamiento crítico o tal, como tendría el atacante real, el malo, ¿vale? Entonces, el primer caso, lo he llamado ídolo al cubo, ¿vale? Porque de un ídolo que saqué me habilitó otros 2. Entonces, pues fue una farmeada que me vino maravilloso, ¿vale? En este caso, el objetivo, una aerolínea. No, por cierto, esa es otra. Lo difícil de hacer una charla de Bug Bounty es que tenemos que respetar un montón el anonimato. Generalmente yo trabajo mucho con programas privados, también públicos. Los que visteis al principio son todos públicos, por eso he podido poner Amazon, Starbucks y tal.
pero generalmente trabajo mucho con privados. Y esto es una aerolínea, ¿vale? Me pongo a analizar la aerolínea, lo que os digo, acabo el proceso de una reserva de unos vuelos hasta el final, sin pagarlo, que no iba a realizar esos vuelos, pero me puse luego a ver el tráfico que se ha producido y en el proceso de checkout de la reserva, pues me encuentro un UID. Y yo no puedo evitar probarlo, aunque parezca un chorizaco, probar con 2 usuarios y puedo ver la reserva del otro y demás, ¿vale? Y ahí es donde empieza luego la investigación tocha. En este sentido, tuve suerte, que la empresa lo hacía bastante regular este tipo de situaciones y pasaban 2 cosas. No hacía falta autenticación, ni siquiera tenías que estar logueado, nada, ni tener cuenta ni nada. Y encima, los checkouts se quedaban indexados. Ahí pongo 3, pero había miles, ¿vale? Entonces, al estar indexados, no lo dudé, porque, verás, aunque muchas empresas luego te dicen que la indexación no es tu culpa, ellos pueden poner el típico robot TXT para que luego los crawlers de los navegadores no te guarden ciertas rutas y demás, pero no pueden evitar que manualmente la gente lo suba, etc, 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 ¿vale? Y además, que desde mi humilde opinión, es como la frase de que no hay más ciego que el que no quiere ver, ¿sabes? O sea, tienes este problema, soluciónalo, tío, porque la información que luego se filtra es impresionante, ¿vale? Entonces, nada, esos son... Fijaros, si es que por eso os digo, los pasos para reproducirlo, lo que le dije al Triagger. Accede aquí, date cuenta que, que no hace ningún impedimento para ver los datos de Menganito y los datos de Fulanito, que se va uno de viaje a Cancún y el otro a Bali, ¿vale? Este primer IDOR, todavía estamos con el primero, no os he hablado de los siguientes, ¿vale? Pero el primer IDOR, simplemente mirar a todo lo que yo tenía acceso. Fechas, precios, origen y destino del vuelo, ¿vale? Número de adultos y de niños, tío. Eso me dejó un poco frío de decir, hostia, es que hay variables hasta para eso, ¿no? ID de la reserva, validation key, locators, ¿vale? Esos son variables propias del flujo de la aplicación, pero que las que resalto fue las que me habilitaron los otros IDOR, ¿vale? Y bueno, luego otras cosas que también podrían venir bien para otro tipo de ataque o para chainearlo, hacer que el ataque sea más impactante, más gordo, pues token anti-CSRF, incluso el Session ID, ¿vale? En la captura de pantalla que veis ahí, lo que pasa es que la calidad no es muy buena. Lo que censuro son datos de estas personas, porque ni siquiera son míos. O sea, si fuera mío hubiera puesto ahí menganito, tal, no sé. Palabras al azar, ¿no? Pero es que esta captura es literalmente de información de una tal María no sé qué, ¿vale? Entonces, ahí todo lo que está censurado son datos de esa persona y esto estaba en el código JavaScript al acceder a cualquiera de las URLs que vimos antes, ¿no? Y lo que resalta en amarillo pues son esos locator y tal, ¿no? Me llamó la atención, digo, hostia, más identificadores, a ver qué podemos hacer con esto, para qué es ese locator, para qué es esa validaton key, ¿vale? Y abajo una captura de lo mismo, de los tokens anti-CSRF, ¿no? Sí, ¿vale? Bien, con el ID de la reserva, que hemos visto antes, bueno, el ID de la reserva es uno de estos que resalto yo aquí en amarillo, ¿vale? Con uno de esos, directamente, aquí no sé si se ve bien, pero pone purchase, balance y el identificador que me encontré, ¿vale? Con ese identificador completo más todavía la información que ya tenía de esa persona. Eso también era lo interesante. Antes tenía lo que hemos visto, origen, destino, niños y tal, pero ahora ya también conozco su correo electrónico, ¿vale? He dejado un poquito para que me creáis, ¿vale? Al principio no os lo voy a poner, pero es un Gmail, ¿vale? De una persona random. Y luego, no sé si se ve por aquí, pero dejé también un poco el nombre, Chiang, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Eso solo es para que me creáis y no ponga POC y ya está, ¿vale? Total, que eso ya os digo, fue directo. Este sí que es el típico IDOR facilísimo, que cualquier persona la podría explotar. Yo no sé ni por qué esto no lo controlaron tan sencillo como ya os digo, un identificador secuencial. Tú vas en plan probando números y vas sacando, pero muchísimos correos, muchísimos nombres y demás, ¿vale? Súper sencillo. Lo fuceas un poco y ya está. Y el validation key que vimos antes y el locator, pues me permitieron... bueno, esto es muy interesante, es lo que decía antes del JWT. Lo digo, o sea, lo dicho, no, a veces no simplemente están aquí, simplemente en la URL o lo que sea, sino que en este caso había un parámetro que se llamaba info y te daba un JWT entero, ¿vale? Un JWT, para el que no lo sepa,
pues es un token con una estructura de JSON, pero no va cifrado. O sea, lo decodificas y ya está, es un base 64, ¿vale? Entonces aquí con Burswitch, este es el token entero censurado, porque no quiero que lo decodifiquéis entero. Y aquí es la versión decodificada en texto legible, ¿no? Entonces aquí nos encontramos otro identificador, ¿vale? Secuencial numérico, el de locator, ¿vale? El de locator que vimos antes también. Cambiando este valor y con la validation key que también sacamos de antes, directo, otro IDOR, ¿vale? Creo que no he puesto los datos que me devolvía porque eran muy parecidos realmente a los primeros que vimos, ¿vale? El círculo realmente se me completó con el de arriba, porque tenía toda la información que me interesaba y aparte el correo y el nombre. Resultados. Ya os digo, yo no vengo tampoco a presumir de dinero, ni mucho menos, pero es el reflejo del trabajo que ha habido, ¿no? O del impacto que ha habido, ¿vale? Entonces, bueno, y para que me creáis un poco, porque yo podría estar aquí diciendo un montón de mentiras, pero bueno, os dejo capturas reales de cuando me hicieron los pagos, ¿vale? Resultaron en 2 reportes medios y uno alto. El alto es el que está por ahí, me dieron 1.263 y con el retesting, que es volver a comprobar si ya estaba corregido o no, no sé si me dieron 100 y pico pavos más. Y los dos medios, pues otros 400, pues suman 2.276. La broma esta de la aerolínea, ¿vale? Un correo deseado. Hostia, qué mal se ve, me cago en Dios. Me encanta, ¿vale? Es el target de unas cafeterías. Yo no voy a decir el nombre, pero os podéis imaginar cuáles son. Este es público, pero es que tampoco quería poner el nombre de la empresa como tal. En este caso me di cuenta, bueno, como veis, está en japonés, porque justo era el dominio japonés el que tenía este problema, y los usuarios podían inscribirse en seminarios para aprender a hacer cafés especiales y cosas así. Me puse a probar un poquito esa sección de la web, ¿vale? Y donde me quedé flipado, y por eso lo del correo deseado, es porque cuando yo me registré en el seminario, yo no me encontré el endpoint para cancelar el seminario, pero seguía yo haciendo mis investigaciones, viendo mi tráfico, y de repente me llega una notificación al Gmail, al correo, y me llega este correo de aquí, diciendo que sí, que mi reserva del seminario que se ha completado, que no sé qué, no sé cuánto, y lo típico, que no se lee nadie porque a todos nos da pereza, pero abajo del todo había un enlace que no se ve para nada, pero es cancel no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Es para cancelar el seminario. Traduje un poco el correo, obviamente, y aquí aparece un identificador, ¿vale? Que yo esto no lo tuve que poner, no es una contraseña, ¿vale? Yo no tuve que poner para reserva nada. Solo mi correo y cuál era la reserva que quería hacer y poco más. Entonces me llegó un correo con ese identificador. Esta de aquí es la traducción en español de eso que vemos en japonés, número de recepción tal, el número de recepción será necesario para cancelar la solicitud, ¿vale? Y abajo el enlace, que bueno, como no se veía, pues es el de ahí, pero sin el dominio, ¿vale? ¿Qué pasa? Si le dabas al enlace de cancelar el seminario, te llevaba a una especie como de login, ¿vale? Una página bastante cutre. De hecho, es que el endpoint era input.html, que dije, coño, no encaja tampoco con la estructura de endpoint del resto de la aplicación. Era como un endpoint bastante más antiguo. Y nada, solo necesitaba tu correo electrónico y ese número, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tan sencillo como que si tenemos un target, sabemos que una persona va a asistir a un seminario, lo que conocemos de ella es el correo electrónico, esa es la pequeña condición que tiene, por eso tampoco es un bug crítico. Necesitas saber el correo de la víctima, pero bueno, tan sencillo como meter aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y en Burswitch, por ejemplo, aquí en la petición, ¿vale? En el post, le cambias por aquí el identificador, creo que es esto de aquí, sí, eso es el correo, el identificador, ¿vale? Y nada, a probar combinaciones. Todas las combinaciones que no son la correcta, te devuelve un error 500 y la combinación que es correcta, un 200, ¿vale? Y esto tarda muy poco, relativamente poco en hacerlo porque tampoco es tan largo y son numeritos sencillos, ¿vale? Entonces, una vez sacas el código, a ver, yo obviamente sabía el código, ¿vale? Me llegó el correo, yo lo podía haber metido normal, pero esto es para demostrarle a la empresa que un atacante, sabiendo mi correo, bucea y encuentra mi identificador. ¿Qué me permitió esto? Acceder
obviamente, a la reserva y dentro de la reserva, ¿qué datos confidenciales o interesantes sirven para poder demostrarle a la empresa que tiene una vulnerabilidad? Pues el nombre completo, el email, el teléfono. A ver, el email ya lo sabíamos de antes, tampoco es tan sorpresa, pero bueno, el teléfono, el nombre completo y para mí, bastante interesante, toda la información del seminario. Ubicación, hora, precio. ¿Por qué digo esto? Porque si imaginaros, yo qué sé, hipotéticamente alguien está obsesionado con una persona, pues va a saber a qué hora, en qué momento, o sea, en qué sitio va a estar también, ¿no? Y además, como la petición era para cancelar la asistencia, pues le puedes cancelar la asistencia a esa persona, ¿vale? Ahí vemos la captura de pantalla de lo que se ve después de haber metido el código correctamente. Censuro un poquito los datos y aquí esto es el correo que me llegó después que me confirmó que se había cancelado la reserva, porque imaginaros que podemos, o sea, accedemos a esto, pero luego, por lo que sea, al darle a cancelar la asistencia, no se cancela, luego a lo mejor en la práctica, pero en este caso sí. Resultados, 810. No deja de ser una vulnerabilidad media, ¿vale? Ahí veis que me dieron 750, pero bueno, con el retesting, 810. Ya os digo, no está mal. De hecho, esta empresa, por una media, no paga tanto, pero les moló y aparte está en un punto medio entre media y alta, porque también tenía bastantes datos confidenciales. Lo que pasa es que la empresa valora por encima de los datos nuestros personales, que me toca mucho la moral eso, valora que si el identificador de la tarjeta con la que vas a comprar un café, que no sé qué. Tonterías, ¿no? Siguiente fallo, la pista del error 400. Esto también quería haberlo llamado de otra forma, porque aquí el tip son las matrices de respuesta, ¿vale? Que nos van a dar también muchas pistas, ¿vale? En este caso, el target, pues una empresa de bienestar y de servicios para la población. En este caso me encuentro la situación que os enseñé antes. Un IDOR UID, ¿vale? Pero la ventaja que tenía este es que podías automatizar el descubrimiento de los UID con el típico script, aunque te vaya a llevar la vida porque son chorizos grandes, pero no tampoco tenían la buena práctica de decir, voy a poner el mismo código de respuesta si el identificador existe o si no existe. Es decir, si yo pruebo una batería de identificadores y siempre me dice que 200 o que 400 o que 500, yo no sé discernir del todo si ese identificador existe de verdad o no existe. Sin embargo, aquí es distinto. Aquí sí que la respuesta nos decía si ese existía efectivamente o si no, ¿vale? Ahí a la izquierda veis las tres peticiones que se hacen, según si quieres ver la dirección, si quieres editarla o si quieres eliminarla. Son distintos endpoints y, por lo que se ve, distintos controles de acceso. Porque ya os dije que los dos primeros no son vulnerables y eliminar sí, ¿vale? De hecho, ahí está la captura, delete, me devuelve un 200 OK y eliminó la dirección de esa persona. Las matrices de respuesta, ya os digo, esto es el tip de este caso, ¿vale? Os lo recomiendo. Os he dicho que en get y en put no era vulnerable, pero curiosamente en put se veía esta situación, ¿vale? Esto es literalmente del reporte que mandé y donde distingo las dos situaciones. Si la dirección no existe, al hacer el put me devuelve un 404, ¿vale? Pero si la dirección existe, ya os digo, aunque sean chorizos grandes, ¿vale? Me devuelve un 400. Entonces, esto también es muy interesante para automatizar el ataque con el típico if código de respuesta 400, ese identificador existe, ¿vale? No tiene mucho más, ya está. Es que era eso. Además, fue muy fácil de aceptar por el mero hecho de que tienes dos situaciones controladas y la tercera no. Es bastante evidente. Si por ejemplo, las prácticas que tuviera la empresa es, no, que yo los UID confío en ellos siempre, me da igual que estén en WebArchive, me da tal, yo no te pago por esto. Incluso hay empresas que en la política te dicen, los IDOR UID como máximo son low o no los acepto, ¿vale? No es el caso de todas estas empresas. Pero es que este es muy evidente, porque ya os digo, si los tres controles, o sea, si las tres peticiones fueran vulnerables, me puedo comer el que me digan, no te lo acepto porque es que yo no quiero controlarlo, yo esto no lo voy a parchear. Pero si has parcheado dos, tienes dos controladas y la tercera no, pues facilísimo, ¿vale? Recompensa, 600. Y muchas gracias y todo eso, ¿vale? Lo digo porque, coño, que tú no haces pesca de arrastre de voy a reportarte esto para ver si me llevo 4 perlas, ¿no? Sino que, coño, que también quieres ayudar y el problema existe, ¿vale? Lo que pasa es que seguridad por oscuridad, ¿vale? Y bueno, ya el último caso
me estoy pasando de tiempo. Estás por un día, ¿vale? Target, un videojuego, ¿vale? Videojuego. Este caso le sonará a Tommy, que fue duplicado mío. Vale, la funcionalidad era un intercambio de archivos sensibles entre jugadores y staff, ¿vale? Claro, yo con mis pruebas pues tampoco me parecía tan sensible, pero si ellos lo valoran así, se entiende que, porque yo no he jugado al videojuego este, ¿vale? Entonces, pero entiendo que claro, que si en todas las pestañas me estás diciendo que los archivos estos solo los puede ver los administradores o los staff, ¿vale? Es porque se entiende que luego en la práctica los jugadores reales pasan capturas de su equipo, oye, mira que el cliente no me va, que tengo tal versión, en la captura de pantalla se verán, yo qué sé, cosas privadas, fotos, el fondo de pantalla, en fin. Esto era bastante interesante para ellos. ¿Qué pasa? Ahora veremos la petición, ¿vale? Aquí se explotaba en GraphQL. El videojuego tiene peticiones convencionales, pero también utilizaban mucho GraphQL y pasaba un poquito desapercibido, un poquito. Tenías que completar el flujo, lo que os decía antes. Tenías que acabar de subir este archivo por completo, ¿vale? Y acabar creando la incidencia para que se te generaran todas esas peticiones de GraphQL y verlo. En el código, haciendo una investigación bastante profunda, me costó un poco de trabajo, me acabé encontrando unos JavaScript en los que se me reflejaban los endpoints, ¿vale? Y me sirvió para demostrar que podía verlos. Aparentemente estaban ocultos, pero sí que existían. Lo que pasa es que esto fue lo primero que parchearon, ¿vale? Luego ya parchearon el control de acceso. Pero luego también estaba gracioso que en todas las flags internas del código decían que protected, que no visible, que sí, historia, punto de historia y luego se ve todo. Ahí veis a la izquierda más o menos, esa era la petición de GraphQL, el chorizo va ahí, IDS, query, IDS, y ahí va tal. Y lo que hacías era precisamente consultar ese tipo de archivos. Es que eran peticiones que lo que hacían era como escanear virus de los archivos que tú le subías al videojuego. Había 2 o 3 peticiones, ¿vale? Entonces se encargaban de echarle un vistazo a esos archivos, pero no le habían puesto ningún control de acceso. Y entonces, bueno, aquí veis mi POC.txt, ¿vale? Y dónde estaba la chicha, dónde estaba realmente el archivo alojado, porque no es que te devolviera el contenido en la respuesta, sino que lo que te devolvía era un enlace de un bucket S3 de AWS, ¿vale? Donde se contenía, ¿vale? Esto es una POC súper tonta mía, POC, ¿vale? Para demostrar el impacto de que podía acabar accediendo, porque luego esa podía haber sido otra. A lo mejor el control de acceso podía haber estado en el bucket, pero tampoco. ¿Vale? Entonces al final lo acabas viendo. Y finalmente, no, vale. Otra cosa que a mí me gusta hacer, igual que visteis antes de ver, editar, no es vulnerable, eliminar sí. Bueno, pues aquí les hice más o menos lo mismo. Modificar la incidencia. Les puse un poquito lo que hacía, aunque ellos lo sabrán mejor que yo. Modificar la incidencia controlado. Virus scan media resource controlado, pero esa que se ve por ahí, media resource virus scan jobs, no. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando reporté esta, el feedback fue bueno. Dije, coño, voy a tirar un poquito más del hilo, a ver si hay otra primo hermana. Tan primo hermana que los 2 reportes tienen literalmente el mismo título, no me compliqué, copié y pegué, y lo que me cambia es la query de GraphQL. En este caso es el preview de la evidencia y en este caso es esta petición. ¿Vale? Entonces, me dieron los 2 como críticos. Hay una diferencia de aproximadamente un mes. Estuve haciendo otras cosas, tal. No pensaba que me iba a encontrar tampoco otra. Pero bueno, reporté las 2 y 6.200 pavos. ¿Vale? Ahí veis las capturas de pantalla de eso, coño, por ejemplo, aquí tuvo unas palabras y me dijo que se iban a poner, porque había tanta cola de reportes en ese programa que yo dije, coño, que me digan algo, que quiero saber también un poco algo. Entonces les pregunté un poquillo, oye, ¿hay alguna novedad? Y entonces me dijo el Triagger, dice, nos ponemos ya a revisar tus reportes y a los pocos minutos, cachín, ¿vale? Y luego en uno de los 2, porque como son primos hermanos, el otro me lo pagaron prácticamente directo sin decirme nada y me ofrecieron un retesting que no es moco de pavo de 200 pavos que te puede pagar medio alquiler por volver a retestear que esto ya estuviera parcheado, ¿vale? Y un poquillo más. Espero que de aquí saquéis tips.
No sé cómo vamos de tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero yo creo que me pasó de tiempo, tío. El año que viene, charlita de Leo Angal 1 y de KN, ¿están por ahí? Eso no pueden hacer preguntas, ¿eh? Hola, hola Juan Antonio. Buenas. Muchas gracias por la charla, muy interesante. Nada. Y nada, tenía algunas preguntas, intentaré ser breve. Te quería preguntar al principio si haces reconocimiento, ¿se me escucha bien? Sí, más o menos. Si haces reconocimiento de sus dominios y todo eso, directamente vas al grano. Sí, no, luego realmente tampoco le doy tanta utilidad, pero la mayoría que ya estamos un poco acostumbrados al bug bounty, que llevamos ya un tiempecillo, casi todos tenemos automatizado una base de datos que nos va guardando sus dominios, pero yo generalmente cuando recurro a sus dominios o a ese tipo de recon es para acabar de completar un ataque manual o para aumentar el impacto o si puedo golpear a un subdominio con lo que estoy haciendo. Pero sí, a ver, recon hacemos todos un poco, pero mis primeras slides eran desmitificar lo que muchas veces vemos por LinkedIn y redes sociales y tal, que todo el mundo es, no, recon a saco, 3 días haciendo recon, saca todos los pads. No, tío, ponte, estás empezando, tío. Lo que tienes que hacer es meterte en el fregado. Coge y te pones a trastear la web como cualquier usuario. Haz clic en todos lados, en todos lados. Y mira el tráfico luego. Vale, gracias. También imagino que tendrás, bueno, no lo sé, te quiero preguntar, duplicados. Hombre, ¿Cómo lidias duplicados. con ¿Quién, estos quién no tiene duplicados? Sí, duplicados, por supuesto, vamos, por supuesto. De hecho, en la primera captura que puse lo de vulnerabilidades aceptadas, ahí entran también duplicados, ¿vale? Que no dejan de ser una vulnerabilidad que efectivamente llevas razón, ¿vale? Que muchas veces no es tanto lo económico, es el decir, coño, me quiero quedar tranquilo que lo que yo he visto es real. Aparte que, aunque sea duplicado, pero me aceptas eso, ya a mí me crea jurisprudencia, en el sentido de, hostia, ¿vale? Que esto es reportable, que esto gusta. Entonces, bueno, pues ya a lo mejor tengo un duplicado en una empresa, pero he encontrado el mismo fallo en esa misma empresa en otro sitio y ese ya no es duplicado. Entonces, esas pistas a mí me encantan. El feedback con la empresa, aunque sea para decirte que no te lo aceptan, a lo mejor te dicen, no, informativo, pero mira, si puedes hacer esto, esto y esto, te lo reabro. O te ponen un objetivo muy claro y muchas veces remontas la situación mala. Vale. Y la última, nada, ¿cómo preparas un reporte o un informe que tienes que poner, por ejemplo, el UID, como has mencionado antes? Y sí, pueden poner un poco quisquillosos con ese tema. ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo preparo el reporte? Pero para hablar justo del Sí, UID. con la empresa, ¿no? Cambias el UID y ¿cómo justificas eso para que vean que hay impacto? A mí me encanta, en los reportes yo comienzo siempre con un saludo y luego lo primero que hago es ponerles en contexto de lo que a priori ellos querían hacer con esa funcionalidad. Por ejemplo, me lo invento, lo de las facturas. Pues yo les digo, vale, en tal sección la funcionalidad de factura genera una factura que solo el usuario al que pertenece esa factura puede verlo, tal, no sé qué, no sé cuánto, y luego, pero, y ya le cuentas el problema que tú has detectado. Entonces, está guay porque al principio ellos como que cuando lo lean van a decir, vale, claro, sí, esto es lo que nosotros queremos hacer o queremos tener. Y luego les das el palo. Entonces ya ahí es cuando se lo toman en serio. Entonces te sirve para justificar, pues eso, el tema de los UIDs, que a veces es un poco, tiene esa controversia de ser un chorizo impredecible, ¿vale? Pero yo siempre, a ver, yo no reporto un UID por reportar, porque probablemente me lo tiren. Pero sí que intento eso, matrices de respuesta, fuentes públicas donde, aunque sea, haya uno, ¿vale? Para crear un poco de impacto real, directo. En plan, yo porque tengo que saber que esta persona se llama María, que ha ido a Cancún, que tiene 2 hijos, ¿entiendes? Yo no debería de verlo. Entonces, yo confío siempre mucho en eso y que la empresa sea una empresa seria, que valore esto, no que te quieran hacer luego el lío. Ante la duda, reporta. Vale, pues muchas gracias. Nada. Muy buena. Me ha gustado mucho la charla. Hola. Muchas gracias. Ah. Mi pregunta es, con el tema este del bug bounty, como bien has comentado al principio, nadie está esperando un reporte como tal, como puede ser con el tema del pentesting. Tienes el tiempo que te quiera demorar. Por lo que, ¿dónde está el punto de inflexión de decir, por aquí
voy a parar de tirar, estoy perdiendo, echándole muchas horas, está bien securizado, digamos, o siempre se acaba rascando algo. Muchas gracias. Claro, es que eso también depende mucho de en qué punto de la curva de aprendizaje estés. Cuando tú estás al principio, es como que tu visión, tu mentalidad no ve ciertos fallos, ¿vale? Según vas ganando experiencia, ganando un poco de nivel, si vuelves a esa empresa que tú no encontraste nada, casi seguro que vas a encontrar algo, porque vas a sumar ideas felices que te han contado otras personas, que lo has visto, que lo has vivido tú en otros reportes, ¿vale? Te van a dar muchas ideas y no hay ninguna que se libre. Yo en ese sentido me considero un poco versátil. Yo no trabajo para un único programa. Yo, el que se me cruza, que se me antoja un poco, y ya puede ser que encuentre un fallo en 10 minutos o me tire 2 semanas. ¿Vale? Pero es verlo con paciencia. Y lo que digo, también me considero versátil. Yo creo que gracias a que también me dedico al pentesting tradicional, que yo no solo busco un tipo de ataque. Hay bug hunters que se han especializado mucho en una sola vulnerabilidad, la buscan en todos lados. Incluso la llevan a niveles gordísimos, se saben un montón de tips, un montón de trucos y tal. Yo, como en Telefónica tengo que barrer casi todos los WASP, pues si a veces no encuentro controles de acceso porque eso lo tienen finísimo, también te das cuenta un poco cuál es la parte más segura de una empresa y cuál no. Entonces, a lo mejor estás haciendo pruebas con controles de acceso y ves que ya al cuarto intento, quinto intento de cosas distintas no consigues explotar nada, probablemente por ahí no sea el camino. Pero a lo mejor tienen inyecciones de JavaScript, XSS, SQLIR. ¿Sabes? Cada una peca en algo, porque realmente siempre detrás hay un equipo, aunque no nos demos cuenta, hay un equipo de desarrollo. Y a lo mejor están más profesionalizados o tienen más nivel en ciertos fallos y otros no. Y de hecho la recurrencia está muy bien porque farmeamos mucho por eso mismo. Es decir, si en una sección te encuentras un XSS, muy probablemente en otra haya otro. ¿Vale? Te vas a encontrar como la aerolínea esta que estaba llena de controles de acceso rotos. Tengo más reportes de esa aerolínea, lo que pasa es que no puedo meter tanto. Ahí estaba rotísimo y a lo mejor inyecciones no había. O yo no las vi. ¿Vale? Pero sí, al principio es complicado, ¿vale? Hay que asentar bien las bases, hay que ver reportes reales de gente, pero es que no hay excusa ninguna, porque en HackerOne, por ejemplo, hay una sección que se llama Hacktivity y tienes un montón de reportes públicos de gente y te tomas esas cosas como Biblias y aprendes así, ¿sabes? No aprender tanto de Twitter, de redes sociales y demás, porque te venden humo, no te ocultan mucha información, ¿vale? Entonces, no sé si responde a tu pregunta, pero bueno, si quieres hablamos luego te enseño un reporte entero y te digo las secciones que hay que meter. Nada. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias.